Buenas tardes, profe. Ahora, acá andamos bien. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Yo comparto pantalla. Las grabaciones que usted está realizando, ¿dónde las está poniendo o no las está compartiendo para los alumnos? Todavía no lo estoy compartiendo para los alumnos. Pensaba, luego se acerca del examen, Bien. subir, no sé, ¿la necesitan ustedes la grabación? Yo las voy grabando por las dudas, pero después si quiero subirlas a todas para si tienen alguna duda en algún tema puntual, todo cuando estén estudiando, las voy a subir. Me parece que las voy a subir a YouTube y si es que es muy pesado, las subo directamente para descargar por Drive. No sé si por Google Drive o por OneDrive o alguno de esas plataformas. Bueno, comenzamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver estática de los fluidos. Esta sería la primera clase de 3 que vamos a tener sobre este tema. Ya terminamos el tema anterior, propiedades de los fluidos. Me imagino que en la teoría también ya lo han terminado. Y bueno, básicamente la estática de los fluidos, vamos a ver las fuerzas que se originan o los fluidos que se encuentran de manera estática o bien que se mueven como cuerpo rígido, pero básicamente la distinción es porque no se generan esfuerzos cortantes en el fluido. ¿Sí? Bueno, primero vamos a ver qué es la presión. A ver, si me dan un segundito. Bien, ahí está. Bueno, la presión es justamente una fuerza por unidad de superficie que ejerce un fluido sobre un cuerpo y lo hace de una manera normal a la superficie en la que se está apoyando. La presión tiene unidades de Pascal. Pascal es Newton por metro cuadrado. Pero bueno, como el Pascal es una unidad muy pequeña para hablar de presiones habituales, en las que tenemos presentes en la ingeniería, vamos a usar otras equivalencias del Pascal, como por ejemplo el hectopascal, que bueno, un hectopascal son 100 pascales, el kilopascal, que el kilopascal son 1000 pascales, o el megapascal, que es 1.000.000 de pascales. Bien. Estas son unidades que por ahí las vamos a escuchar más habitualmente, como el hectopascal o el kilopascal. El hectopascal se escucha mucho para cuando dan las noticias, la presión a la que nos encontramos sometidos, a la presión atmosférica, tantos hectopascales. Así que bueno. Después, otra unidad que se utiliza también ampliamente es una atmósfera de presión. Una atmósfera estándar es igual a 101.325 pascales, o bien su equivalente, 101,3 kilopascales, 1013 hectopascales. Estas son equivalencias que es importante que las anoten. Una atmósfera de presión es también otra equivalencia que se utiliza, es el bar. Nosotros no lo utilizamos mucho, pero bueno, en literatura europea sí se utiliza bastante. Y el bar es una unidad bastante similar al kilogramo fuerza y a la magnitud de la atmósfera estándar. Una atmósfera estándar es igual a 1,01 bares. Y bueno, yo ahí le puse el número completo 1,01325 para que vean que es el mismo número que está acá de una atmósfera igual a 101.325 pascales. Básicamente por eso puse tantos decimales, pero bueno, una atmósfera en realidad es 1,01 bar. Otra unidad que vamos a ver es en milímetros de mercurio. Eso básicamente en los instrumentos que sirven para medir la presión atmosférica. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, o bien también pueden llegar a escuchar lo que es bastante más raro, el término de Torricelli. O sea, una atmósfera estándar es igual a 760 Torricelli. Y una unidad que sí es muy, muy utilizada es los metros de columna de agua, porque digamos esto sí nos da una representación bastante clara de lo que es la presión. O sea, nosotros podemos saber si es mucha presión o poca presión en función, con solo escuchar el número de tantos metros de columna de agua. Pero bueno, una atmósfera estándar es igual a 10,33 metros de columna de agua. Este 10,33 también es el mismo, sí, 10,33 metros de columna de agua. Y
cuando nosotros nos encontramos a una profundidad de 10 metros de columna de agua, no es que estamos sometidos a una atmósfera, sino que es la presión producida por el fluido que tenemos encima, o sea, por el agua, más la presión atmosférica. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero por ahora tomen como equivalencia que una atmósfera estándar es igual a 10,33 metros de columna de agua. Y bueno, acá le dejo también un poco una combinación de las unidades anteriores, donde un bar es igual a 100.000 pascales o 1000 hectopascales, que es el equivalente de 100 kilopascales. Y por último, una relación para asociarlo a unidades inglesas, que son las libras por pulgadas cuadradas, que también se denomina PSI. Estas son unidades que se van a ver mucho en las cámaras de las bicicletas, en las cubiertas de las bicicletas, de los autos, para poder medir la presión. Es una presión que es en libras por pulgada cuadrada del sistema anglosajón. Así que por ahora nos interesa saber la equivalencia. En algún ejercicio quizás se les pide en esas unidades, pero si no, hay que convertirla a hectopascal, a metro de columna de agua o a lo que sea necesario. Bueno. Estas son algunas maneras de designar a la presión. No sé si serían tipos de medición de presión, sería mejor decir que son maneras de medir la presión. Por un lado tenemos la presión absoluta, que es la imagen que se ve hacia la derecha, que es la presión que es la presión real a la que está sometido a un objeto, y es la presión que se mide con el vacío absoluto, o sea, con una presión absoluta igual a cero. ¿Sí? Acá esta presión absoluta que tenemos es igual a la presión atmosférica más una presión manométrica. ¿Y qué es la presión manométrica? Nosotros, ahora donde estamos situados, si queremos medir la presión, generalmente tenemos instrumentos que miden la presión comparada con la presión atmosférica, es decir, comparada a la presión a la que está sometido. Entonces, si yo tengo un manómetro y yo mido, lo pongo el manómetro y quiero calibrarlo, ¿qué presión tenía que tener ese manómetro calibrándolo acá en Salta Capital, en el lugar donde estoy? ¿Qué presión se imaginan ustedes que tiene que tener? Presión manométrica igual a ¿cuánto? Menor a cero, puede ser. Presión manométrica, a ver, te escucho muy despacito. Presión manométrica igual a cero, exactamente. Entonces, todos los instrumentos que midan presión manométrica, la presión va a ser igual a cero. ¿Sí? Así que bueno, la presión absoluta o presión real va a ser la presión total a la que está sometido un objeto, que es la atmosférica más la presión manométrica. Esta presión manométrica es la que miden los instrumentos y que consideran que cuando están calibrados, la presión a la que está sometida es igual a cero, cuando sabemos que eso no es real, sino que está sometida a una cierta presión, que es la presión atmosférica. Y como ya sabemos, la presión atmosférica tampoco es constante. Nosotros tomamos un valor de 101.325 pascales, que es la presión al nivel del mar, bajo ciertas condiciones, pero bueno, es una presión estándar. Pero bueno, esta presión varía en función de la altura a la que se encuentra, a la que estamos midiendo, en función de la velocidad del viento, en función de la temperatura del día, en función de un montón de cosas varía la presión atmosférica. A los efectos prácticos tomamos ese valor, salvo que se especifique lo contrario. Y después otra presión que vamos a tener en cuenta es la presión de vacío. Esta presión se calcula cuando la presión absoluta es menor a la presión atmosférica. ¿Sí? Es decir que en valor absoluto, la presión absoluta esta tiene un valor menor que la presión atmosférica, por lo que, por ejemplo, ayer estuve estudiando acerca de sistemas de desinfección de agua mediante cloro gaseoso, y son sistemas presurizados con presiones negativas, es decir, con presiones de vacío, de tal manera que si una cañería se llega a romper, ¿qué es lo que pasa cuando tiene presión de vacío? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo dijo, profe? A ver. Repetir, La profe. cañería, pero que usaba presión de vacío el cloro. Exactamente. En una planta potabilizadora de Santa Fe tienen todo un sistema de desinfección del agua mediante cañerías que llevan
llevan dióxido de cloro, ¿sí? El cloro está en estado gaseoso. Y para evitar pérdidas, si es que llegara a tener alguna rotura esa cañería, lo que se hace es trabajar con presiones que se encuentran por debajo de la presión atmosférica. Entonces, si es que hay alguna rotura en la cañería o algo, no sale el gas hacia afuera, sino que ingresa aire en esa cañería. Bueno, en algunos sistemas, un poco quizás rebuscados, pero sí van a encontrar algunos casos, la presión a la que se está trabajando es una presión menor a la presión atmosférica. En este caso, que yo les nombro la planta de Santa Fe, planta potabilizadora, se hacía a los efectos de que si había una rotura de la cañería, no salga el gas hacia afuera, porque es un gas que puede llegar a producir la muerte de los operarios. Y es un gas que encima es más denso que el aire, entonces siempre queda abajo y es fácilmente que una persona podría llegar a morir por inhalación del gas dióxido de cloro. Y para calcular esta presión de vacío, la calculamos como la presión atmosférica menos la presión absoluta. Porque ya sabemos que la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Si la presión absoluta sería mayor que la presión atmosférica, lo que estamos calculando en realidad es una presión manométrica y no la presión de vacío. ¿Estamos hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien, continuamos. Avante. Ahora vamos a ver algunas características de la presión en un fluido que un poco nos van a servir para poder hacer la resolución de los problemas, pero también nos va a dar una idea de qué características tiene esta propiedad del fluido, ¿no? Que es la presión. Una de ellas es que la presión en el interior de un fluido es la misma independientemente de la dirección que yo considere. Si recuerdan un poco ustedes la definición que le dije hace rato de presión, básicamente es la fuerza ejercida por un fluido en una dirección perpendicular o normal a la superficie en la que está aplicado. Esto haría pensar que es una magnitud vectorial, pero cuando tomamos un determinado punto y analizamos la presión en todas las direcciones, la presión es la misma en cualquiera de sus direcciones, por lo que podemos decir que la presión es una unidad escalar. ¿Sí? Pero bueno, básicamente decimos que la presión es la misma en cualquiera de las direcciones que se considere. Acá tenemos que P1 es igual a P2 y es igual a un valor P3 y es igual a un valor P. Otra de las propiedades es que la presión se incrementa en el interior de un fluido de manera lineal a medida que va aumentando su profundidad. Acá el gráfico que ustedes están viendo, ¿por qué la presión en este punto? ¿Cuánto vale la presión en este punto? La presión atmosférica. Presión La atmosférica. presión atmosférica. Exactamente, la presión es atmosférica, pero ustedes ven este gráfico triangular que en realidad acá vale 0. ¿Por qué creen que vale 0? Porque está midiendo la presión relativa. Exactamente, está midiendo la presión relativa, que es la presión manométrica. Entonces acá dice, la presión en este punto es igual a la atmosférica, entonces como yo calculo presiones relativas o presiones manométricas, la presión en ese punto va a ser 0. Y de ahí en más se va a ir incrementando la presión de manera lineal de acuerdo al peso específico del fluido. El peso específico era la densidad por la gravedad, entonces podemos decir que la presión manométrica es igual a Rho por G por H. ¿Y H qué es? H no es altura, no confundamos con altura. H es profundidad. Es decir, H es a qué profundidad midiéndolo, a qué profundidad midiendo desde la superficie del agua se encuentra el punto que estamos analizando. Si yo analizo ese punto, vamos a tener un H1 y la presión manométrica 1 va a ser igual a Rho por G por H1. Mientras que si yo quiero analizar la presión en un punto acá medio, y tengo este H2, entonces la presión ahí va a ser igual a Rho por G por H2. Recapitulando, la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por H, pero H no es altura, sino profundidad considerada para este nivel de fluido. Y la presión en este punto va a estar dada por el peso de todo el fluido que descansa sobre este punto. Bien. Continuamos.
Bueno, y la presión absoluta acá va a ser igual a la presión atmosférica en este punto más, si yo considero la presión en el punto inferior junto al fondo, rho por G por H, donde esta magnitud es H. ¿Sí? Esa es la presión absoluta. Acá tenemos otro ejemplo, donde ahora tenemos un fluido de distintas densidades. Un fluido 1 con una densidad 1, un fluido 2 con una densidad 2 y un fluido 3 con su correspondiente densidad 3. Si queremos analizar las presiones, ¿qué tenemos? La presión absoluta, en este punto inferior, en el punto 1, es igual a la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más ρ1 por G, acá, perdón, la presión absoluta en 1 es igual a la presión atmosférica más ρ1 por G por H1, que es el peso de este fluido, más ρ2 por G por H2, más ρ3 por G por H3. Es decir, más el peso del fluido de todo esto que se encuentra descansando sobre este punto, es la presión absoluta. Acá está mal esta diapositiva, en realidad es presión absoluta, presión atmosférica y no presión manométrica. Se las corrijo en el momento, así después puedo subir al final de la clase. Profe, ¿está mostrando su pantalla? No la veo. ¿No están viendo mi pantalla? No, no se ve. ¿Pero no vieron en toda la clase o recién ahora no están viendo? Recién ahora. A ver, Ahora. compartamos de nuevo. ¿Qué habrá pasado de compartir pantalla? Bien, ahora... Así se ve. Perfecto. Entonces, acá está escrito de nuevo, presión en 1 es igual a la presión atmosférica más todas estas presiones. Y acá la presión en 2, que es este punto que se encuentra en la interfaz entre el fluido 1 y el fluido 2, igual a qué va a ser? A la presión atmosférica más ρ1 por G por H1. Hasta ahí no hemos dicho nada nuevo, es más de lo mismo, pero acá viene algo interesante. La presión en 1 es igual a la presión que está en este fluido, en este punto, perdón, en el punto P2, más todo este peso de fluido. Sería más ρ2 por G por H2, más ρ3 por G por H3. Si acá hacemos un pasaje de término y dejamos P2 de un lugar y todo esto pasamos para el otro término, nos queda que P1 menos ρ3 por G por H3, que es esto, menos ρ2 por G por H2, es igual a P2. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que cuando nosotros vamos avanzando en un fluido para conocer la presión, si queremos conocer la presión en 1, lo que tenemos que hacer es ir sumando el peso del fluido a medida que vamos bajando. Es decir, P2 es igual a, P1 es igual a P2 más lo que se ve acá, el peso de este fluido más el peso de este fluido. Mientras que si vamos desplazándonos en la dirección ascendente, se va restando el peso del fluido. Si queremos calcular la presión en 2, como se ve en este punto, la presión en 2 es igual a la presión en este punto que ya la conocemos, menos la presión de esto, menos el peso de esto. ¿Está? Esa es una característica importante que después nos va a servir para poder resolver los problemas y de una manera más sencilla. Así que bueno, ahora, por eso, por ahora lo tienen escrito y presentado, pues ya cuando hagamos un ejercicio lo vamos a ir bien. Otra característica de la presión es que la presión en un tanque de gas, podemos decir que es aproximadamente uniforme. ¿Y por qué creen que consideramos que es uniforme? Si bien dijimos que en realidad la presión varía con el peso del fluido. ¿Por qué podemos decir ahora no, cuando hay un gas, hay una presión uniforme? El gas tiene menos peso específico. Exactamente. Debido al bajo peso específico o a la baja densidad del gas, es que podemos considerar directamente que la presión es constante en todo el volumen de un tanque. Es así que acá, por ejemplo, tenemos una habitación de 5 metros de altura y la presión desde el fondo, la presión arriba, varía muy poquito por el peso del fluido este que está acá. ¿Sí? Como es despreciable, directamente decimos que la presión en toda esta habitación es de 1 atmósfera, por ejemplo. Otra característica es que la presión
es la misma en todos los puntos que se encuentran sobre una misma línea horizontal, siempre y cuando estos puntos puedan ser conectados por una línea, o bueno, por alguna curva, o por alguna, sí, por alguna curva, y que esa curva no atraviese otros fluidos. ¿Sí? Es decir, si estamos en el punto A y tenemos el punto B, si yo voy desde el punto A con alguna curva, con algún camino cualquiera, si voy del punto A al punto B con algún camino cualquiera y no paso por ningún otro fluido, entonces puedo decir que la presión en A es igual a la presión en B, siempre y cuando estos se encuentren sobre un mismo plano horizontal. Asimismo, también podemos decir lo mismo del punto C, lo mismo del punto D, E, F y G. No así con el punto I, porque este no se encuentra en el mismo plano horizontal, sino que se encuentra en otro plano horizontal inferior. ¿Se ve? Y la presión en I es distinta a la presión en H, porque si bien están en un mismo plano horizontal, para ir de H a I yo puedo hacer una curva, pero estoy atravesando otro fluido. En este punto, entonces no puedo decir que la presión en estos dos puntos es la misma. Bueno. Después, otra característica de la presión en un fluido es la ley de Pascal. Esta ley dice que la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad. Si nosotros tenemos acá esta máquina, este recipiente abierto a la atmósfera, ¿cuál va a ser la presión en este punto? Si esto se llama, por ejemplo, H, y este le ponemos la letra A. ¿Cuál va a ser la presión en A? La presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. Exactamente. Por ahora, en este ejemplo no tomemos la presión atmosférica, pero bueno, sería la densidad, como bien dice el compañero, por la gravedad, por la profundidad, por H. Pero si yo aplico una presión en este punto, por ejemplo, con un émbolo, aplico la presión esta P1, entonces la presión en este punto, ¿cuánto va a ser? P1. Y la presión acá, que era la presión que antes era A, ahora va a ser igual a P1 más el peso del fluido. Rho1 por G por H. ¿Sí? Y así para cada uno de los puntos de este recipiente, todo el fluido que está ahí va a estar incrementada su presión en esa misma magnitud. Eso es lo que nos permite, si acá aumentamos la presión en P1, acá podemos tener también la misma presión, P2. ¿Y cómo sabemos que es la misma presión? Por la propiedad que vimos en la diapositiva anterior, donde estos están dentro de una misma línea horizontal, y como el fluido es el mismo que puedo recorrer por acá, entonces puedo decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y como fuerza es igual a presión por área, P1 es igual a P2, y yo al tener un área 2 mayor al área 1, entonces estoy ganando acá una cierta ventaja mecánica, se denomina, en la cual yo aplicando una fuerza F1 puedo levantar algo de un peso F2 que es mayor a F1 solamente por este principio de Pascal. ¿Vamos? Bueno, acá está un poco eso de que P1 es igual a P2, hacemos una igualación de fuerza, y después cuando se despeja acá F2, se llega a la ventaja mecánica ideal. La ventaja mecánica ideal, esta que es mayor a 1, o tendría que ser mayor a 1 porque es ventaja mecánica, es la relación entre las áreas. El área 2 sobre el área 1 nos dice cuántas veces se va a ver incrementada la fuerza. Si el área 2 sobre el área 1 es igual a 5, esto quiere decir que al aplicar una F1 igual a 1 newton, acá voy a estar levantando algo que puede llegar a pesar 5 newton. ¿Sí? Bueno, continuamos. Esta es la quinta característica y ahora hacemos un problema. Sí. No, le preguntaba en esa parte. Por ejemplo, ya cuando aplicamos la fuerza, se produce un desbalanceo luego, ¿no? O sea, luego de aplicar, por ejemplo, eso le parece un gato hidráulico. Y, o sea, tenemos que tener un margen antes de aplicar la fuerza para poder levantar el auto. Pregunto. Se produce un desbalanceo, decís. Sí, bueno. Suponte vos que esto acá lo estás vos analizando en el equilibrio.
En el equilibrio, cuando ya llegó al equilibrio, cuando vos ya tenés el auto acá y vos ya tenés acá la fuerza. El gato hidráulico que lo que hace es, el auto está abajo y lo empieza a levantar de a poco, lo empieza a levantar por tramos, y a medida que va levantando, va trabando acá en un determinado punto. ¿Sí? Pero sí, está bien lo que decís, tiene que llegarse a un equilibrio entre la fuerza F1 con la fuerza F2. Ah, bien, bien, eso era, profe. Porque vos Gracias. imaginate que si vos aplicás acá una fuerza F1 en este punto y acá vos no tenés el peso F2, ¿qué va a pasar con F2? ¿Qué va a pasar con este émbolo? Este émbolo, ¿qué le pasaría? Se cambia, o sea, la presión 1 ya no va a ser la presión 2, o sea, no va a ser igual. En realidad esto lo que va a hacer es va a tender a subir. Esto va a tender a subir, este va a tender a bajar hasta que llegue a un equilibrio. ¿Sí? ¿Y el equilibrio cómo se lograría? El equilibrio se lograría cuando tenía un objeto acá arriba o bien por el peso del fluido que va a ir depositándose acá arriba. Vos fíjate que acá vas a tener cada vez más peso y acá vas a tener cada vez menos peso. Si este llega hasta acá, entonces significa que todo este es el peso que vos tenés que tener en cuenta para ese equilibrio. ¿Sí? Lo Ah, que bien. siempre nos interesa a nosotros es la presión. Lo que se tiene que equilibrar es presiones. Bien, continuamos. Hacemos un problema. En la figura se muestra el manómetro que utiliza para indicar la diferencia de presión entre dos puntos de un tubo. Determine la diferencia de presión entre los dos puntos a partir de los datos de la imagen. Bueno, acá tenemos un problema que tiene unidades inglesas. Eso ya no es un problema para ustedes porque pueden usar las equivalencias. ¿A cuánto equivale un pie? 30,48. Sí, 30,5 centímetros podemos decir que es un pie. ¿Y cómo plantearíamos este ejercicio? Veamos. Nosotros tomemos acá, planteo el problema. Bueno, tomemos acá un punto. ¿Qué problema que no se puede hacer control Z en esto? Tenemos acá un punto, y este punto lo llamemos 1. A este punto lo vamos a llamar 2. A este punto lo vamos a llamar 3. A este punto lo vamos a llamar 4. A este punto lo llamamos 5. A este punto 6. Y a este punto 7. Bueno, básicamente acá tenemos un ejercicio que es un conducto que tiene un fluido que está siendo transportado, está siendo desplazado a una determinada velocidad. A ver si puedo pintar otro color. Supongamos que tiene algo que está desplazándose de esta manera así. De una manera ascendente, y esto, ¿por qué creen que está desnivelado acá entre estos dos puntos? Esto que tenemos acá es un manómetro, ¿sí? Que está dado por un fluido, y que gracias a este desnivel nosotros podemos saber cuál es bueno, nos interesa saber cuál es la diferencia de presión entre estos dos puntos. ¿Y por qué creen que puede haber una diferencia de presión entre estos dos puntos? ¿Qué razón puede ser esa? Parece que yo veo que la presión acá abajo es mayor que la presión allá arriba. Puede ser debido a alguna de esas fricciones o algo que le quite la presión. O sea, una caída de presiones debido a que se genere vapor, también vi. No sé si es eso la... Muy bien, muy bien. Justamente esto podría ocurrir por una caída de presión en el tramo, por pérdida por fricción, por pérdidas localizadas, por lo que sea, pero hay una caída de presión entre el punto 7 y el punto 1. El punto 7 tiene una presión mayor, ¿sí? Y lo sabemos porque si ustedes siguen este camino, acá el fluido está empujando de esta manera, mientras que acá está empujando de esta manera. Está empujando más de este punto, de este lado, entonces de este lado tiene una mayor presión, ¿sí? Pero ¿por qué entonces decimos que estamos estudiando estática del fluido si tenemos acá un fluido en movimiento? En realidad el fluido que está en movimiento es esto de acá, que después lo vamos a ver en cinemática, en dinámica de los fluidos, y lo que nosotros estamos analizando es este sector de acá, en la estática de los fluidos cuando esto llega al equilibrio. Bueno, en función de las propiedades que ya fuimos viendo, que fuimos estudiando, se puede escribir acá,
No. En función de la propiedad que fuimos viendo, ¿cuál es la, bueno, nosotros sabemos que la presión en 1 es igual a la presión en 2. De eso no tenemos duda. ¿Sí? La presión en 3 con respecto a la presión en 2, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? La presión Menor. en 3 es mayor. La presión en 3 es mayor. Bueno, recuerden cuando vimos nosotros ¿Es menor, profe? esta diapositiva, acá teníamos una reglita que habíamos dicho, cuando vamos hacia arriba, restamos. Y cuando vamos bajando en el fluido, sumamos. ¿Sí? Entonces, si volvemos a este caso, ¿qué tenemos? La presión en 2 menos, tenemos que restar, la densidad por la gravedad por lo llamemos H32, H32 es igual a la presión en 3. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, lo que nos dice que la presión en 2 es mayor que la presión en 3. Quizá es más fácil verlo de la otra manera, ¿no? P2 igual a la presión en 3 más la densidad del agua por la gravedad por el H32. Es más fácil verlo de esa manera, pero yo quiero que vamos practicando también el otro caso, cuando vamos subiendo por el fluido. Después podemos hacer lo mismo entre la presión en 3 y la presión en 4. La presión en 4 con respecto a la presión en 3, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser mayor de los dos? Y otra vez la presión en 4. Exactamente, entonces la presión en 3 menos la densidad del agua por G por el H43 es igual a la presión en 4. Disculpen disculpen la letra, chicos, pero estoy con el dedo escribiendo en la pantalla y es muy difícil. Bien, después la presión en 4 con respecto a la presión en 5, ¿cómo va a ser? Había una de las propiedades, exactamente, muy bien. Había una de las propiedades que decía que la presión en 2 puntos que están unidos dentro de un mismo fluido, ve que ahí no pasamos por ningún otro fluido, es igual si se encuentran en el mismo plano horizontal. Entonces la presión en 4 es igual a la presión en 5. Después tenemos la presión en 5 con respecto a la presión en 6. ¿Cómo podemos hacer ahí? Hacemos la presión en 5 más la densidad, pero en este caso ya no es agua, eso es, no, sí, este es agua. En realidad esto que estaba acá es aceite, no es agua. Ahí creo que me equivoqué en una de estas, en vez de ser W, tendría que ser aceite. Entonces la presión en 5 más la densidad, más porque estamos yendo para abajo, ¿sí? Ahora estamos usando el otro caso, este de acá. Cuando vamos bajando, cuando vamos descendiendo, se aumenta, y cuando vamos subiendo, se va restando el peso de los fluidos. ¿Sí? Entonces tenemos que la presión en 5 más la densidad del agua por la gravedad por el H56 es igual a la presión en 6. Y después tenemos que la presión en 6 es igual a la presión en 7. Si quieren, tomemos la presión en 7 acá, en un punto que está estanco y que no está en movimiento. La presión en 6, como está en el mismo plano horizontal, es igual a la presión en 7. Bueno, el problema lo que nos plantea es determinar cuál es la diferencia de presión entre los dos puntos, entre este punto de acá y este punto de acá, en función de este desnivel. Ahora ustedes, chicos, lo pueden plantear al ejercicio. Ya, a ver cómo lo haremos. Borremos el pizarrón, dice. Bueno, usémoslo todos los puntos también. Pero bueno, este lo habíamos llamado, creo que, este lo habíamos llamado 1 y creo que este era 7, ¿puede ser? Sí. Como dijimos que la presión en 7 es mayor que la presión en 1, vamos a tener así. La presión en 1. De ahí continuamos por acá, la misma, subimos.
Al subir hay que restar. Entonces, menos la densidad, ¿ese qué fluido es? Agua. Del agua por la gravedad. Por la gravedad, por el H. Bueno, en realidad le pongamos en vez de H, le pongamos la altura ya, porque se nos va a complicar ya con la notación. Por, dijimos por la gravedad, por 2 pies, que usted tiene que hacer la transformación acá, en unidades. Seguimos subiendo, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a restar, menos la densidad, esta de acá que es aceite. Y acá nos están dando una unidad que es SG. ¿Se acuerdan qué es lo que era SG? SG era la densidad relativa, o gravedad específica, que sería entonces menos la gravedad específica, si quieren, por la densidad del agua. Todo esto viene a ser la densidad del aceite en realidad, por la gravedad, por 3 pies en este caso, y llegamos ahí a este punto, ya tenemos la presión en este punto. Sigamos avanzando. La presión en este punto es igual a la presión en este punto, entonces no hace falta todo esto de acá arriba, y de ahí empezamos a bajar. Y cuando empezamos a bajar, ¿qué hacemos? Sumamos, más el peso de todo este fluido. Que todo este fluido hasta este punto es agua, entonces más la densidad del agua por la gravedad por, y acá hay que sumar todo, hay que sumar toda esta distancia que es 3 pies más 2 pies más 6 pies. Serían 9, 10, 11. 11. Por 11 pies. Bueno, y ahí vamos a poder tener nosotros cuál es la diferencia de presión. Y bueno, y cuando hacemos todo eso, llegamos ¿a dónde? A la presión en este punto, a la presión en 7. A la presión en 7. Y si nosotros queremos conocer entonces cuál es el delta de presión, el delta de presión, que es igual a la presión en 7 menos la presión en 1, es igual ¿a qué? A todo esto que está acá. Bueno, calculen, chicos. Calculen eso, ¿cuánto les da? Si quieren pueden escribir en el chat cuánto les da el resultado. Chicos, ahí les dejo en el chat, les vuelvo a pasar la planilla del número de orden. La idea es que ustedes pongan ahí, para la asistencia, pongan el número de orden, por ejemplo, 5 y el apellido. Entonces de ahí es mucho más fácil para que yo pueda tomar la asistencia después y escribir ahí los presentes. Si hay alguno que llegó tarde, ahí le dejo de nuevo la lista para que vean. Ese número ya va a ser para todo el cuatrimestre, así que grábenselo. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Pudieron calcular? ¿Cuánto les da, chicos, la diferencia de presión? Profe, no veo la pantalla. Pasa que cuando salgo de la presentación para ver un listado o lo que sea, se sale no está el Zoom. Se deja de compartir.
Bien. Ahí sí deben estar viendo. ¿Lo están calculando, chicos? Disculpe, profesor, ¿la gravedad específica del agua cuánto es? O... La gravedad específica del agua sería igual a ¿cuánto? La gravedad No, específica, perdón, del aceite, acá la está que hay un está en dato, la el problema es parte de... 0,9. Ah, bien. ¿Y la presión 1, profe? La presión 1 no nos interesa, Celina, porque acuérdate que nos piden la diferencia de presión, entonces P7 menos P1 nos piden. Entonces, digamos como que no te termina interesando esa presión. Ah, bien, bien. Bueno, veo que están calculando. ¿Alguien ya sacó el resultado? Un hito que me digan. Profe, no, ¿cuál era la conversión de pie a metro, a metro? Un pie son 30,5 centímetros. $18.800 me da, profe. 18.000. A mí me 800. da 18.000. Perfecto. Sí, sí, más o menos ese número ronda. Son 18,87 kilopascales tengo yo. Pero bueno, puede variar por ahí un poquito. Pero es más o menos 18,9 más o menos kilopascales. ¿Sí? Ustedes creo que me lo dieron en pascales. Así que muy bien. Gracias, Timoteo. Creo que fuiste vos. Bueno, continuamos. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá está la resolución. Que bueno, básicamente el planteo que ya hicimos. Y se llega a los 18,9. ¿Alguna duda de este ejercicio? Bueno, pasamos al siguiente. Acá tenemos otro ejercicio, dice, la diferencia de presión entre dos tuberías se mide con un manómetro de doble fluido. Para un fluido dado alturas y pesos específicos, calcular la diferencia de presión entre las tuberías. Es decir, acá tenemos una tubería A, una tubería B, y nos piden cuál es la diferencia de presión entre estos dos puntos en base a todas estas características que están acá. Ustedes ya lo pueden calcular a esto, ya lo saben, así que planteamos el ejercicio. Y lo planteamos acá de manera general todos, y lo resuelven después ustedes ahí. Bueno, tenemos la presión en A. Vamos a arrancar desde A si quieren, hacia B. Tenemos la presión en A. La presión en A es igual a ¿qué? Vamos de manera horizontal por el tubo este y empezamos a bajar. Ahí que tenemos. Ahí que hacemos, aumentamos. Ahí ponemos más una densidad que como hago con el teclado esto. Pongamos rock. Le pongamos una P como si fuera, no, que lo confundí con presión. Bueno, le pongamos densidad por gravedad por 60 centímetros. Y bajamos y llegamos hasta este punto. ¿Esta densidad de qué? Densidad del agua. Después, la presión en este punto de acá, ¿es la misma que la presión en este punto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque son dos fluidos distintos, ¿no? Exactamente, bien, Adrián. Adrián creo que habló. Sí, Pero sí. no, la presión en este punto y este punto no es la misma porque son dos fluidos distintos. Entonces tenemos que seguir bajando por acá. Vamos por la presión, sigamos bajando por acá y lleguemos hasta este punto que sabemos que la presión acá es la misma que acá. Entonces seguimos aumentando. Más la densidad del mercurio, que como no da la densidad de mercurio, tengo que poner ahí más la gravedad específica por la densidad del mercurio, por la gravedad, ¿y cuánto es la distancia? 20 centímetros.
Yo lo pongo así de manera genérica, ustedes después lo ponen bien con las unidades, todos metros. Y cuando llegamos a este punto, la presión en este punto, que ya estamos acá, es la misma que la presión en este punto. Y ahora tenemos que empezar a subir. Empezamos a subir y cuando subimos, ¿qué hacíamos? Restábamos. Entonces a eso le restamos menos. Tenemos acá otro fluido que es glicerina. Entonces ponemos la gravedad específica de la glicerina por la densidad del agua. La densidad sería del agua. Acá también sería densidad del agua, no del mercurio. Gravedad específica del mercurio. Por la gravedad, ¿y qué distancia tenemos? 20 centímetros más 15 más 10 serían 35, 45 centímetros. Por 45 centímetros, y de esa manera llegamos a tener la presión en este punto. Entonces ya hicimos todo este recorrido y llegamos hasta acá. La presión en este punto, damos la vuelta, es la misma que la presión en este punto, y ahora para bajar acá tenemos que volver a sumar. Más, acá en realidad hemos restado, ¿no? Menos la densidad de la glicerina. Más, y acá tenemos esto, que sería la gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad y por 10 centímetros. ¿Y a qué es igual todo eso? A la presión en B. Entonces el problema a nosotros nos pide cuál es la diferencia de presión entre A y B. La diferencia de presión entre A y B, nosotros entonces no sabemos cuál de las dos va a ser mayor. Puede ser A o puede ser B, dependiendo de la combinación ahí de los fluidos. Nosotros de manera, a priori vamos a calcular la presión en B menos la presión en A, y que esa sea la diferencia de presión entre los dos. Y calculemos cuánto es eso. Así que bueno. Disculpe, profesor, ¿usted puso PA igual a más? Sí, P igual a más, queriendo decir que cuando bajamos, sumamos la densidad. En realidad acá, esto sería un error. Uy, acá no puedo editar, parece ya la... Ah, le quitamos ese más. Sí, lo puse para que ustedes vean que estamos sumando y no que restamos. En realidad, Ah, o no. sea, en esa vez empezamos desde A y en este caso empezamos desde B. Perdón, acá está mal esto. Es presión P sub A menos, menos esto es igual a P, la presión en B. Acá nos va el signo igual en realidad. No sé si puedo borrar. Uy, se borró todo. Bueno, eso que estaba escrito ahí es presión en A menos, presión en A más este fluido, menos esto que está acá, más lo que está acá, es igual a la presión en B. Estamos bien, todavía gracias. aprendiendo a usar el Zoom. Veamos si puedo borrar alguna letra. Se borra completa. Bueno, la presión en B menos la presión en A. ¿Alguien ya la calculó? ¿Están calculando, chicos? ¿Tienen calculadora? ¿Tienen todo ahí para calcularla? ¿O por qué no responden? Estoy calculando. Bueno. Profe, le da 27.000, no, 27 kilopascales, 27,7. Veamos. Veamos cuánto da. Sí, me da 27,8 kilopascales. Perfecto. Bueno, acá está escrita la ecuación, el planteo.
Si por ahí alguno estaba medio perdido, no lo pudo hacer, puede copiar. Acá vemos que entonces, arrancando de acá, tenemos presión en A más el peso de este fluido, que es la densidad del agua por la gravedad por este H, más el peso de este fluido, que es la densidad del mercurio por la gravedad por este H, menos la densidad de la glicerina por la gravedad por este H de acá, y por último, más la densidad del aceite por la gravedad por este H de acá, y llegamos, eso es igual a la presión en B. Que es lo que se ve acá. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Entiendo que no. Continuamos, ¿cómo estamos de hora? Son las 5. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el planteo de atmósfera estándar. ¿Llegaron a ver algo de atmósfera estándar en la teoría? No. ¿No? Bueno, no estoy seguro si les va a dar este tema a Marcelo, pero igual es algo breve y corto y sencillo, así que se lo doy yo en la práctica. Pero básicamente, la atmósfera estándar hace referencia a que nosotros podemos calcular la presión o la temperatura a cualquier altura en la troposfera, haciendo el empleo de estas ecuaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros ya hablamos, sabemos que la temperatura de qué va a depender del clima en general, y la presión de qué va a depender, la presión va a depender de los vientos, de la densidad del aire, va a depender de un montón de cuestiones. Y si yo estoy acá en Salta, a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, y tengo acá un barómetro, puedo determinar la presión. Entonces no sería tanto problema, tengo alguna manera de determinar la temperatura, tengo un termómetro y sé cuánto es la temperatura. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la presión ya a 500 metros por encima de donde yo estoy? Hay veces que ya es complicado poder tener instrumentos para medir esa altura. Así que bueno, es así que surgió la necesidad de determinar la temperatura y la presión a diversas alturas, y acá tenemos una gráfica que muestra cómo es la variación de la presión y de la temperatura. En realidad muestra la variación de la temperatura. La temperatura va bajando desde esta parte que tenemos la temperatura igual a 0, y va bajando en toda la troposfera hasta más o menos este punto, ¿sí? Hasta los 11 kilómetros. De ahí sube y se mantiene constante la temperatura, y de ahí vuelve a aumentar un poco y después vuelve a aumentar con otras pendientes distintas. Nosotros nos vamos a centrar en este tramo que es, digamos, donde tenemos gran cantidad de problemas que queremos analizar, que son estos primeros 10 a 11 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, y para eso usamos esta ecuación. La temperatura va a estar dada por la temperatura T sub 0, que es una temperatura patrón, menos beta por zeta. Zeta es la altura medida desde el nivel del mar, ¿sí? Mientras que la presión es igual a la P sub 0, que es la presión al nivel del mar, por 1 menos la ecuación esta que tenemos acá, beta por zeta, sobre T sub 0, que es esta temperatura. Todo esto que está entre paréntesis elevado a la G, que es la gravedad, sobre la constante del gas por beta. Y beta tiene un coeficiente que tiene un valor de 0,0065 Kelvin sobre metros. ¿Estamos? Entonces acá, ¿qué nos interesa tener? Nos interesa saber que la temperatura va bajando a medida que nos vamos elevando, al igual que la presión, y que tenemos estas ecuaciones para resolver, y nos está faltando conocer el valor de T0 y de P0. P0 es la presión atmosférica al nivel del mar, es 101.325 pascales, que ya lo sabían, y la temperatura T0 que vamos a considerar es 288,15 Kelvin. Bueno, les doy unos segundos para que copien las ecuaciones. ¿Qué temperatura es esta en el sistema de grados centígrados? 15 grados, dice ahí. Ah, justo dice acá.
Sí, pregunté y terminé de preguntar y vi la anotación. Sí, 15 grados centígrados. Así que bueno, un número rápido para que ustedes recuerden. Al nivel del mar, 15 grados centígrados y la presión de 101.325 pascales. De ahí ustedes ya pueden saber cuál es T0 y P0, porque simplemente pasar a Kelvin y pueden determinar la presión y la temperatura a cualquier altura en este tramo de troposfera, que son 11 kilómetros, que es bastante considerable. Bueno, vamos a resolver un problema de estos. Opciones, quiero borrar todo. Anotar. Borrar todo el dibujo. Bien. El volcán Domoyu, en la provincia de Neuquén, tiene una elevación de 4.575 metros sobre el nivel del mar. Supongamos que una persona que esquía en el volcán Domoyu en cada respiración captura el mismo volumen de aire, tanto en la montaña como en el nivel del mar. Determine el porcentaje de masa de aire inhalado por cada respiración a la altura de la montaña comparada con la respiración a nivel del mar. ¿Quién me explica este ejercicio? ¿Qué es lo que nos están pidiendo básicamente? ¿Alguien que quiera opinar, comentar el problema? Habría que calcular la densidad del aire en la altura y compararla con el nivel del mar. Bastante bien. En realidad lo que hay que calcular es la masa, ¿sí? O sea, acá tenemos una persona que está esquiando y que respira, o sea, está al lado del mar, en cada inhalación, él puede incorporar en su cuerpo un determinado volumen de aire, y suponiendo que está en la montaña y también la inhalación inspira el mismo volumen de aire, queremos saber cuánta masa de aire está entrando en su organismo. Básicamente eso. Y no tenemos mayores datos que la altura en la que se encuentra el volcán 4.575 metros sobre el nivel del mar. Podríamos ir nosotros a ese lugar y medir la presión, la temperatura, hacer un viaje y todo, que sería oneroso, poco práctico, lento y todo, o podemos calcular estas ecuaciones que nos va a dar una aproximación bastante cercana, como para tener una idea al menos de qué tanta diferencia hay en respirar en la montaña, en esa altura, o bien en respirar en el nivel del mar. Entonces, pasamos de diapositiva. Planteamos el problema. Vamos a comenzar con... Bueno, lo que vamos a hacer primero, si nos están dando la altura y es lo único que tenemos, vamos a calcular cuál es la temperatura y cuál es la presión al nivel del mar, al nivel de la montaña, ¿sí? En el volcán. Entonces habíamos dicho que la temperatura es igual al T0 menos beta por Z, donde Z es la altura medida desde el 0 del nivel del mar. Esto nos va a dar cuánto es la temperatura en Kelvin. Calculen, chicos. Por otro lado tenemos la presión, que la presión es igual a la presión P0 por 1 menos, ahí tenemos en el numerador beta por Z, en el denominador tenemos la temperatura T sub 0. Uy, qué feo quedó la ecuación. Y todo esto está elevado, encima de eso, a la gravedad sobre constante del gas R por beta. Entonces pueden calcular también cuánto es la presión. Profe, la altura era 4.460 metros, ¿puede ser? A ver, ya te digo. La altura era 4.575 metros. ...258,41 Kelvin me da. Bueno, lo anotemos.
258,41 Kelvin. 41 Kelvin. Que en grados centígrados, ¿cuánto sería esto? Menos 14,73 grados. Bueno. Menos 15 grados. Bueno, y calculen la presión ahora. Recuerden que cada una de cada de estos factores o coeficientes va con su determinada unidad y tiene que ser el análisis de unidades para que la presión le den presión en unidades de presión. ¿Sí? Con eso ustedes van a saber con qué unidad se pone el Z, van a saber si R es 287 o 0,287 kJ, pero tienen que analizar las unidades para que todo se termine simplificando numerador con denominador. ¿Se calcularon cuánto es la presión? El valor de la presión, chicos, apuremos un poquito. Bueno, cuando la tengan me avisan, sigamos avanzando. Una vez que tengamos la temperatura y tengamos la presión, ¿qué ecuación podríamos utilizar nosotros que conozcan ustedes, que sea para gases y que teniendo temperatura y presión nos posibilite poder calcular otra o alguna otra característica? La de los gases ideales. ¿Ecuación de los gases ideales? Exactamente, ecuación de los gases ideales. Entonces, utilizamos dicha ecuación. Habíamos dicho que P por... A ver, la vamos a hacer como texto. P por B es igual a M por R por T. ¿Sí? Bueno, esa es la ecuación de los gases ideales. Y si acá lo que queremos comparar es la masa de aire, vamos a hacer un coeficiente, si se quiere, donde tenemos la masa, si quieren, en la montaña, sobre la masa a nivel del mar, es igual a ¿qué? Si le despejamos, nos queda P por B sobre R por T, y todo esto va dividido, ¿qué? Lo mismo. Le pongamos... le pongamos 1, 1, 1, le pongamos 2, 2, 2. Bueno, básicamente lo que hice fue usar la ecuación que tenemos nosotros, esta P por B igual a M por R por T, para dos casos. El caso 1 y el caso 2. El caso 1 es en la montaña, y el caso 2 es en el mar. Entonces relaciono, digo, bueno, de acá despejo y me queda que M es igual a P por B
sobre R por T. R por T. Hago masa de la montaña sobre la masa del mar y hago entonces todo esto de la montaña dividido todo esto del mar. ¿El volumen sería el mismo? El volumen es exactamente el mismo, porque una de las hipótesis del problema era que respiraba el mismo volumen, entonces podemos decir que el volumen 1 es igual al volumen 2, la constante del gas también es la misma, el R es igual al R porque es el mismo aire, en teoría, y quedan diferencias entre P1, T1, P2 y T2. A P1 ya lo calcularon ustedes, no me dijeron cuánto vale, si alguno lo tiene. T1 ya sabemos cuánto es. ¿Y cuánto va a ser P2 y T2? ¿De dónde sacamos estos valores? Al nivel del mar. Exactamente, a nivel del mar, que lo Del mar. presentaba en la tabla anterior. Que era 15 grados centígrados y 101,325 kilopascales. Entonces también tienen este, y cuando tengan este me dictan. Profe, acerca de la ecuación esa de los gases ideales, tenía entendido, creo que solamente se la podía usar a temperaturas grandes y presiones bajas. O era al revés, no me acuerdo bien. Sí, no, en realidad esa ecuación la podemos usar siempre que sean presiones normales a bajas. O sea, no es válida para altas presiones, que no es nuestro caso. Igual con temperatura. Vos fíjate que estamos a una temperatura de menos 15 grados centígrados, una temperatura totalmente normal para este tipo de problemas. Profe, y esa 57, presión, 57, no, 14 me da la presión. 2. 57,14. ¿En qué unidad está? En kilopascales. Kilopascales, bueno, siempre importante la unidad. Y este cociente, si lo pueden calcular. Eh, 0,6288. Bien, 0,63. Más o menos te da eso entonces, Pato. Sí. Y si da eso, vamos a borrar todo lo del dibujo. A mí me dio también 62,9%. Eso quiere decir que cuando uno está en el volcán y respira, al respirar la misma cantidad de volumen, si es que hace los mismos ejercicios pulmonares, te incorporaría a su cuerpo un 60% aproximadamente de la cantidad de masa de aire que incorporaría la misma persona si estaría respirando a nivel del mar, ¿sí? Por eso es que, digamos, se empieza a producir el apunamiento también, porque te empieza a faltar el aire. ¿Y qué es lo que produce que empiece a faltar el aire? ¿Qué hace la gente generalmente cuando le falta el aire? creo que vomita. No, no. Empieza a Agarra como respirar una especie de más. ataque de Bueno, asma. claro, en teoría la gente lo que tiende a hacer es a respirar más profundamente. Empieza a respirar más profundamente o empieza a respirar por el aire, por la nariz, por la boca, de todas maneras. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque le está faltando el aire, siente que le falta el aire. Y el problema justamente es que cuando vamos manejando, vamos charlando en el auto, no nos damos cuenta que estamos respirando menos, estamos respirando el mismo volumen de aire, pero mucho menos masa de aire. Y nos empieza a faltar el aire, por eso nos empieza a doler la cabeza, mareo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante no es el apunamiento, sino que es ver cómo implementar este tipo de ecuaciones para conocer la temperatura o presión en distintas alturas de la troposfera y de eso poder hacer un ejercicio como este. ¿Sí? ¿Alguna duda de este tema? No, profe. Buenísimo. Continuamos entonces, que se viene lo bueno. Arrancamos ahora con empuje sobre superficies planas.
Acá en la imagen lo que estamos viendo es una presa en la cual tiene en este sector toda una pantalla, no sé de qué será el núcleo, la verdad, está revestido con pantallas de hormigón, seguramente será un núcleo de tierra con rocas en el medio, arena, un núcleo de arena quizás, y revestida con hormigón, con pantallas de hormigón, pero bueno, acá las pantallas están sometidas, o sea, imagínense que del otro lado tengan lo mismo que está acá, entonces están sometidas a un empuje que está ocasionado por el fluido que está de este lado, ¿sí? El fluido de este lado es agua, en este caso, y está ejerciendo un empuje sobre esto. Todo este volumen de agua podría llegar a voltear, a quebrar, hacer que falle esta presa, y sería, digamos, algo bastante catastrófico, porque generalmente se generan muchos entornos culturales, deportivos, de pesca, de pasatiempo, de todo, aguas abajo de los diques. Ustedes fíjense que si van a hacer kayak al dique, al que está el Cabra Corral, y de pronto se produce una rotura del muro de contención o del cierre este del dique, va a caer, va a escapar todo el agua por ese lado y va a matar a las personas que estén en el río, a inundar zonas amplias, a arrastrar literalmente todo lo que esté cerca de la margen del río. Entonces es una situación bastante complicada, y por eso es que es necesario conocer cuál es el empuje que producen esta presión del fluido en la superficie, en este caso plana. Después vamos a ver qué pasaría si sería una superficie curva, pero por ahora arrancamos con la parte de superficie plana. Y bueno, similar a lo que hicimos hace rato, ahora con el tema de presiones, ahora les voy a dar algunas características o puntos importantes del tema este de empuje sobre superficie plana para poder resolver los problemas. Acá, cuando tenemos una placa o un cuerpo sólido, sí, un cuerpo sólido así hundido en el agua, se genera todo un sistema de presión perpendicular a la pantalla, perpendicular al cuerpo sólido, y todo este sistema de fuerzas paralelas una al lado de la otra genera una resultante que es esta FR, que se llama fuerza resultante, y que ejerce una fuerza sobre esta placa. En este caso no sería tanto problema porque tenemos agua de un lado que está generando un empuje y agua del otro lado que está contrarrestando el empuje. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo acá tenemos el empuje y acá a partir de esta línea tenemos todo para abajo aire? Entonces esta pantalla estaría resistiendo toda esta fuerza del fluido, el empuje, y eso es lo que queremos calcular nosotros. ¿Cómo dimensionar esta placa, con qué espesor, con qué fijaciones y de qué manera para que pueda resistir esta fuerza resultante? Vamos a comenzar. ¿Cómo se hace eso? Primero, tenemos acá en la placa dos puntos importantes. Uno de ellos es el centroide y otro es el centro de presión. El centroide básicamente sería el baricentro geométrico de esta placa. Entonces es justamente el baricentro, y el centro de presión es la intersección entre el cuerpo y el eje donde pasa la fuerza resultante. Es decir, que todo este sistema de fuerzas paralelas terminan siendo equivalentes a una sola fuerza resultante que se aplica en un punto, y la proyección de ese punto en este cuerpo es el centro de presión. Por lo general, siempre van a encontrar que el centro de presión, en realidad en la generalidad de los casos, el centro de presión se va a encontrar por debajo del centroide. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula el centroide? El centroide se va a calcular buscando el baricentro de secciones geométricas, de superficies planas geométricas, y el centro de presión, después ya vemos cómo lo calculamos. Por ahora vemos qué es el centroide, ya dijimos que es el centro de presión. ¿Cómo se calcula la magnitud de esta fuerza? Para calcular la magnitud de esta fuerza, fuerza resultante, la vamos a calcular como la presión en el centroide, y por eso es tan importante el centroide. El centroide es importante porque la fuerza es la presión en este punto por el área de toda esta placa. ¿Sí? Y va a estar aplicada ¿dónde? En el centro de presión. Entonces, independientemente de la forma del cuerpo que esté sumergido, nosotros calculamos cuál es la presión en este punto
y con el área de la placa ya podemos conocer cuál es la fuerza resultante. Y su punto de aplicación es el centro de presión. ¿Cómo harían ustedes para calcular la presión en este centroide, en este punto que está acá? ¿Cuál es la presión en este punto? Y como veníamos calculando, o sea, el peso del líquido más la presión atmosférica. Exactamente. Acá, si este lo llamamos H, ¿cómo calculamos la presión en este punto? Como lo hemos venido calculando en toda la clase, a la presión atmosférica más el ρ del fluido, que es el agua, por G por este H. Acá, que está sacado del manual, está dado de una manera más general, como I por el seno de alfa, donde I es la distancia entre este punto y el centroide, este de acá es I, este de acá es I, respecto al nivel del agua. Y este es el ángulo de aplicación, pero bueno, básicamente es lo mismo que veníamos calculando nosotros, es la presión atmosférica que está acá, más ρ por G por H, donde H dijimos que no es altura, sino que es profundidad. Bueno, continuamos avanzando. Bueno, acá tenemos algunos casos en el cual me gustaría que ustedes vayan practicando y que determinen primero cuál es la presión en el centroide de cada uno de estos casos. ¿Sí? Si estuviéramos en una clase habitual, pasarían al frente y lo escribirían ahí, pero ahora quiero que lo resuelvan en sus cuadernos. ¿Cómo es para el caso este de acá, cuál es la presión en el centroide? ¿Cómo la calculan? Calcúlelo de manera genérica, o sea, con el I por o sea, con el S, B, con el ángulo de θ, o sea, no lo calculen como H, sino con estos datos que tenemos acá, en cada uno de estos casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Vamos por este. ¿Cuál sería, a ver, no sé, algún voluntario, cuál sería la presión en el centroide? G por H por la densidad en el primero. ¿Cómo es, perdón? G por H por la densidad en Por el H de la derecha. por la densidad. Bien. Pongámosle una presión atmosférica. Ah, cierto. Atmosférica Me olvidé. más G por H por la densidad del fluido, supongamos que es agua. Muy bien. ¿Y cuál sería, si todas estas son de un ancho, de una sección A por B, o sea, todo el área para todos los casos, el área va a ser igual a A por B, entonces, ¿cómo va a ser acá la fuerza resultante? ¿Qué magnitud va a tener la fuerza resultante? La fuerza resultante es igual a la presión P sub C por el A El área por A por por B. B. Exactamente. Muy bien. Ahora, vamos al segundo caso. Bueno, vamos al segundo caso. Acá, ¿cuál sería la presión en el centroide? Y eso está vertical, sería el IP por la densidad del fluido ¿cuál era el que seguía? Por G. IP por G por densidad del fluido. ¿Así me decís vos? Sí, sí. ¿Qué opinan el resto? Ah, más la presión atmosférica, obviamente. Bien, Adrián. ¿Qué opina el resto? Está bien así, profe. Bien, chicos. Acá en realidad, si bien pareciera que está bien, no está tan bien, porque recuerden ustedes que es la magnitud de la fuerza es la presión en el centroide, no en el centro de presión. Acá el I sub P nos está dando el centro de presión, no el centroide. ¿Sí? Entonces, esa no es la expresión. Vamos de nuevo. Acá, P sub C sería P sub C es igual a la presión atmosférica más, sabemos que es la densidad por la gravedad por un H. ¿Cuál sería ese H? S más B sobre 2.
Exactamente, S más B sobre 2. Se entiende, ¿no? Que es la presión en este punto. Acá está aplicada, este vendría a ser el centroide. Y esta que está acá, esta magnitud, es la que nos interesa conocer a nosotros, que es P sub C. ¿Sí? Este que está acá, en realidad, es el punto de aplicación de la fuerza del sub P. Bien, continuamos. ¿Y cómo va a ser acá la fuerza? La fuerza resultante va a ser igual, en el caso anterior, a P sub C por el A por el B. O sea, la presión por el área. Y vamos a este tercer caso. Algún valiente. ¿Cómo sería la P sub C acá? Y ahí sería, bueno, La la presión presión atmosférica atmosférica Presión atmosférica. Ahí tendríamos un seno. más ρ Por por el G. seno del ángulo. Más Sí. Rho por G por... A ver, Timoteo. Sería el S y hay que sacarle ahí B sobre 2, que no. S más B No sobre sería B. 2. No es B sobre 2 porque B. Ah, no, sí, es la mitad. Por el seno del ángulo. ¿Así? Sí, S más B sobre 2 por el seno del ángulo. Sí, así. Bien. Bueno, tenemos la presión en este punto más la densidad por la gravedad por esta distancia que en realidad no es otra cosa que esto que está acá. Esto que está acá es S más B sobre 2 por el seno del ángulo. ¿Sí? Muy bien, gracias, Timoteo. Y la fuerza resultante va a ser igual a la P sub C por el área, que en este caso es A por B. Muy bien. Hasta ahora vamos de 10. Vamos a borrar todo esto. Y puntero. Bueno, y ahí acá está la expresión de la fuerza resultante para cada uno de los casos, donde acá tenemos P sub 0 más ρ por G por S más B sobre 2 por el seno del ángulo y todo por el A por el B. ¿Sí? Esto igual les queda en la diapositiva a ustedes para que después lo repasen cualquier cosa. Bueno, ¿qué es P sub 0? P sub 0 ya dijimos que es la presión atmosférica, pero hay que tener en cuenta una cosa. Muchas veces, ahora tenemos presión atmosférica, pero tranquilamente podríamos llegar a tener acá otro fluido distinto a la presión atmosférica. Por ejemplo, acá arriba de esto podemos tener aceite, o poder estar sometido en un tanque presurizado y tenemos una presión distinta. Entonces, como en algunos casos nosotros queremos saber, bueno, yo quiero independizarme del fluido que está acá arriba, y lo que hacemos es incrementar el nivel de agua. Es decir, yo voy a decir, esto, en vez de estar ahí, va a llegar acá, hasta acá arriba, porque esto que está acá, este H de acá, que lo vamos a llamar H equivalente, va a ser igual a la misma presión que me ejerce, ¿quién? P sub 0. Que P sub 0 puede ser cualquier presión, no siempre la atmosférica. Y entonces hacemos la equivalencia. P sub 0, que es el peso de este fluido que está acá, es igual a ρ del agua, porque yo quiero que sea mi mismo fluido, por G por el H equivalente. Entonces de ahí despejo el H equivalente, y el H equivalente es igual a la presión sobre el ρ por G. ¿Sí? Esto lo vamos a usar siempre que tengamos otro fluido y que queramos decir, quiero independizarme del otro fluido y decir, bueno, yo quiero saber cuánto es yo quiero saber todo referido al nivel de agua, y voy a suponer que todo es agua directamente. Entonces reemplazo esta P0 por agua. En los problemas que tenemos empuje sobre placas planas, siempre tendemos a anular el término P0 o a anular en realidad el término de presión atmosférica. Y no consideramos la presión atmosférica porque en estos casos siempre la presión atmosférica va a estar aplicada tanto acá
como acá. Si hacemos acá una línea imaginaria, supongamos que acá tenemos una línea, una división imaginaria, de principio a fin, y acá tenemos una determinada presión, por esto, si este lo proyectamos, esto va a llegar acá a 0. ¿Este qué gráfico de presión es? ¿Presiones de qué tipo? ¿Manométrica o absolutas? Ah, parece manométrica. Bien, tiene todas las pintas de manométrica. Si yo quiero sumar la presión atmosférica, la presión atmosférica va a ser una presión constante, ¿sí? La presión atmosférica está en todo esto y afecta a todo por igual. Ya habíamos visto nosotros que cuando la presión está aplicada, habíamos visto nosotros en uno de los casos, cuando vimos propiedades de la presión, que cuando la presión estaba aplicada no me acuerdo en qué diapositiva era. En este caso, cuando la presión que está incrementada acá se incrementa en todos los puntos del fluido en la misma magnitud. Entonces, esa misma característica de la presión hace que acá la presión esté incrementada, la presión atmosférica en todo eso, ¿sí? Y si acá nosotros tuviéramos aire, no pongamos agua porque con agua es fácil, pero si pongamos que tenemos aire en a partir de esa línea imaginaria, ¿qué pasaría? ¿Cómo se generaría acá? Que tendríamos aire, pero el aire está todo sometido a presión atmosférica. Entonces tenemos la presión acá, y esta presión que está acá, atmosférica, es la misma que esta, ¿sí? Estas dos son iguales, entonces se terminan anulando. Y por eso es que en los problemas generalmente este se va a anular y este se va a anular. Se va a anular porque se termina restando acá. Porque en los problemas que tenemos esto, tenemos generalmente atmosférica del otro lado y nosotros podemos calcular, si calculamos con presión absoluta, tenemos que calcular la presión absoluta de acá, que es todo esto más el gráfico de presión atmosférica, y después tenemos que restar la otra presión que está del otro lado, que es la presión atmosférica. Entonces, para evitar hacer ese proceso dos veces, directamente lo anulamos porque está en ambos lados. ¿Se entiende? Es como que el cuerpo en algunos casos es como una tipo tapa, ¿no? Sí, podría ser como el tipo tapa, en el cual no sería una tapa horizontal que está encima del recipiente, sino más bien una tapa que está en un costado y que tiene fluido por encima de la tapa inclusive, o sea, fluido a un nivel superior como de la tapa. Pero sí, es válida la analogía. Bueno, continuamos. Profe, entonces todos estos casos que estábamos hablando de un solo fluido, ¿no? No habría, o sea, esto ya está en el equilibrio y por eso no consideramos la fuerza de empuje que podría haber abajo de la placa. Acá en realidad estamos analizando solamente una cara de las placas. O sea, estamos viendo cómo sería la presión en un determinado punto. Porque si vos, con muy buena pregunta, me decís, ¿cuál es la presión en este lado de la cara? ¿Cuánto vale? Y ahora veo que la presión del agua, o sea, la presión, el H por la altura del agua, pero empujada de abajo al parecer. Díctamela. La fuerza resultante sería igual a ¿qué? A una presión P sub C por el área, por A por B. ¿Y cuál sería la presión P sub C? Si eso está en equilibrio, tendría que ser igual a la que está del otro lado, ¿no? Y Ponele si que, no, ponele que vos no sabés de cuál es la que está del otro lado. Ponele que vos no sabés que está en equilibrio eso. Vos tenés ese diagrama y vos querés saber cuál es la presión que está ejerciendo en la cara inferior de esa placa. bueno, yo diría que es la altura, o sea, el peso del agua que hay, como todo está conectado en un mismo fluido, yo digo que la presión ahí en ese punto es justamente el peso del agua. Que sería la D por G por H. Y pongámosle una presión Claro, atmosférica ahí. Y vemos la presión que está de esta cara es la misma que la presión que está de la otra cara. ¿Sí? Entonces es válido pensar que acá también pasa lo mismo y acá también pasa lo mismo. Salvo un espesor acá que hay, que es un delta de H, la diferencia de H que es el espesor de la placa, pero la presión sería la misma en los dos lados.
nosotros en todos estos casos que hemos analizado más que nada la presión en una sola de las caras. Pero efectivamente vos acá vas a tener presión en esta cara y presión en otra cara. Bien, continuamos. ¿Se respondió tu pregunta, Adrián? Creo que era Adrián. Sí, sí, está bien, gracias. Bueno, continuamos. Y después, ¿cómo determino el centro de presión? Porque este es el punto que nos interesaba conocer. Ya vimos que para calcular el empuje se calcula con la presión en el centroide, pero cuando queremos calcular la línea de acción, la calculamos determinando el centro de presión. Para eso usamos esta ecuación que después van a ver en la teoría cómo se determina, pero hacemos uso del teorema de los ejes paralelos, en el cual el I sub P es, que es la distancia al centro de presiones, miren cómo está medida la distancia, que está medida inclinada, ¿sí? Es igual al I sub C, que es decir, a la distancia al centroide, que es este de acá, más este es el momento de inercia, según el eje X, que pasa por el centro de la placa, sobre esto que tenemos acá, que es el I sub C, más la presión P sub 0 sobre ρ por G por el seno de la por el área. Bien, ¿qué les llama algo la atención de esta fórmula? ¿Qué es esto P sub 0 por ρ por G? ¿A qué les suena esto? El H equivalente. Exactamente, este es el H equivalente. Muy bien. Lo que plantea entonces siempre esta distancia es que la presión acá en la parte superior va a ser 0, es decir, va a ser la presión atmosférica. Ahora vamos a considerar que la presión atmosférica es 0, o en realidad se van a anular las presiones atmosféricas, y por eso podemos decir que esto es el H equivalente, pero si tuviéramos otro fluido tenemos dos opciones. Uno, considerar cuál es el P0 acá, o la otra es decir cuál será mi nuevo nivel de agua para esa presión, la subo y desde ahí considero mi nuevo eje I. Como es un poquito complicado explicarlo por acá, vamos a avanzar un poco, lo vamos a dejar eso en stand-by y cuando lo veamos ahora en el ejercicio lo vamos a terminar de entender. Pero acá, que les explico esto, este I sub C es la distancia del centroide, este es el momento de inercia en el eje X que pasa por el centro de la placa, haciendo el teorema de los ejes paralelos. Eso ustedes van a tener una tabla en la... Creo que la puse acá. Sí. Bueno, esta tablita que está acá nos da el I sub XX, por ejemplo, para una placa circular es pi por radio a la cuarta sobre 4, para una placa que está así rectangular es b por L cubo sobre 12, y bueno, acá tenemos también distintos tipos de placas. Nosotros hacemos uso de esta placa, de este teorema, y esta tabla está en las tablas que yo le pasé a ustedes en la primera clase. Y después, ¿qué pasa si se anula la presión atmosférica? En realidad, si se anula de acá, o lo que es equivalente a decir que no tenemos otro fluido encima de esto, no tenemos un gas o algo así, entonces podemos decir que esta P sub 0 es igual a 0, y al ser igual a 0 nos queda directamente el momento de inercia sobre el IC, que es la distancia al centroide, por el área. ¿Sí? Bueno, ¿copiaron la expresión, chicos? ¿Terminaron de copiar? Yo sí. Perfecto, avanzamos. Sí. Bueno, entonces acá tenemos un problema que nos pide calcular la magnitud y la posición del empuje hidrostático sobre la compuerta circular mostrada en la figura. La presión indicada es presión manométrica. Bueno, ya tenemos un problemita un poco más complejo, porque acá tenemos distintos fluidos. Tenemos, como se ve acá, tenemos agua, en todo este sector tenemos agua, tenemos después aceite, en todo este sector de acá, ya estamos mezclando fluidos, y acá encima, como si no fuera poco de todo eso, tenemos una presión que es distinta de la presión atmosférica. ¿Sí? Bueno, y la compuerta este circular, acá se la ve de perfil, por eso no se la ve de esa forma, pero si la miramos de frente, la compuerta sería algo así. Bueno, planteamos el problema entonces, con otro dibujo.
Bueno, planteemos el problema. ¿Cómo calcularían ustedes cómo calculan la fuerza? Nos piden a nosotros en el problema este, nos piden calcular la magnitud y posición del empuje hidrostático. Bueno, ¿cómo calculan esa fuerza? Ese empuje hidrostático. La fuerza sería igual a la presión por el área de la tapa. Muy bien, Juan. Este sería igual a la presión, ¿en dónde? A la presión en el centroide, por el área de la Sí, tapa. La claro, hay presión en que el calcular centroide, la presión. exactamente, la presión en este que está acá, ese va a ser el centroide. Y un poquito más abajo va a estar seguramente el centro de presión. ¿Sí? Depende de qué tan fuerte es la presión que tenemos a este lado, este va a estar más cerca o más alejado. Si tenemos una presión que no es muy alta acá, esto tiende a estar alejado así. Si tenemos una presión muy alta en este lado, esto va a tender a estar así muy cerquita del otro. ¿Sí? Pero bueno, por ahora tenemos presión, centro de presión arriba, perdón, centroide arriba, centro de presión abajo. Entonces la P sub C, ¿cuál es la P sub C? Calculemos. P sub C es igual a ¿qué? A la densidad de P, o sea, 3 kilogramos por... Esa es la Sería la presión, ¿no, presión profe? Esa es 3 kilogramos. directamente. Exactamente, acá tenemos la presión. otro problema porque este valor que está acá es un valor de presión. Este no es una densidad, sino que es presión, pero ¿por qué tiene esas unidades? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué unidades son esas? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es unidad de presión. Bien, muy bien, Juan. Sería Estas son 30.000. unidades del 30.000. sistema técnico de unidades, ¿sí? Pero bueno, lo armemos genéricamente y después lo van resolviendo ustedes. P sub C, presión centroide, es igual a ¿qué? A P, que es un determinado valor que después lo vamos a pasar nosotros a Newton, perdón, a Pascal, más el peso del aceite. El peso del aceite, o la presión que ejerce el aceite, ¿cuál sería? Sería la densidad del aceite por la gravedad por 2 metros. 2 metros. Bien. Ahora, ¿cómo continúa esta ecuación? ¿Qué más sería? La Esto es lo mismo densidad que... del agua por 4 metros por G. Bien, Leonel, escúchame. Esto es lo mismo que estábamos haciendo antes. Tomamos un punto y queremos llegar de este punto a este punto. ¿Cuál es la presión? Entonces tenemos esto, más esto, más esta última parte. Y esa última parte, ¿qué sería? La densidad del agua por la gravedad por 4 metros. 4 metros. Por 3.25. A ver, ya, ¿cuál será? ¿4 metros o 3,25? 4 metros, sí. Bueno, la distancia, acá en realidad tenemos que ver cuál es el baricentro de la placa. No sé si tengo una forma circular, sí. Acá tenemos una placa de esta manera, circular, y el baricentro está situado en este punto. Bueno, un poquito más arriba en realidad. Bueno, ahí está. Es el baricentro y está ubicado a 0,75 metros de contando desde abajo. Entonces sería 4,75 menos los 0,75 y nos queda 4 metros. Pero que digamos este 4 metros porque estamos dando la distancia uy, estoy diciendo cualquier cosa. Porque estamos dando la distancia a este punto. ¿Sí? Estamos dando la distancia al baricentro. Acá. Bueno. Entonces calculamos la presión en el centroide. Calculamos cuánto es el área. ¿Cómo es el área del círculo? Eso, ¿quién sabe? Pi por radio al cuadrado. Bien, pero como acá tenemos el diámetro, le pongamos pi Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. diámetro al cuadrado dividido 4. Ahí está.
Entonces calculamos cuál es la presión del centroide, calculamos cuál es el área y podemos ya saber cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Calculen eso, chicos. Y continuamos. Un ratito. ¿Lo calcularon, chicos? Al área sí estoy calculando ya la presión. ¿El área cuánto da? 1,767 metros cuadrados. Bien. Puede ser que la presión de 86,84 kilopascales. La presión te da, ¿cuánto me decís? 86. 86,84. No lo sé. A ver, alguien más que tenga calculada la presión. Sí, 86,84 kilopascal. ¿Cuánto es la presión P? La presión P, que es 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cómo la pasan a pascal? 30 kilopascales. No. No. Me parece que estamos equivocados. Es 98 kilopascales. A ver. Déjeme que les recomiendo un programita. Está muy 3 bueno. por 10.000. Bueno, chicos, ¿alguien más calculó cuánto es? $351 me da kilopascales. ¿Qué te da eso? ¿Todo la presión total o P? Solo P. La presión en el centroide. Presión centroide, muy bien. Bueno. Les recomiendo un programita muy sencillo y fácil de instalar. Se llama M, conversor de unidades. Para que lo descarguen y lo tengan ahí. Tiene casi todas las unidades. Pero bueno, la presión es 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es igual a ¿cuántos kilopascales? 30 kilopascales. En realidad, ¿cómo sería cada conversión? 3 kilogramos fuerza. ¿Cuánto es un kilogramo fuerza? ¿Cuántos newton? 10 newton. Sí, 3. Entonces sería 3. Entonces sería 3 por 9,87 si quieren newton, que es igual a sobre 1 kilogramo fuerza. ¿Y qué más tenemos? Para pasar a Pascal tenemos que tener newton sobre metro cuadrado. Newton, ya tenemos todo en newton y ahora nos falta el centímetro cuadrado por 100 centímetros dividido 1 metro cuadrado. Pero este 100 centímetros también lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto les da eso?
300 kilopascales. Sí, da 294 más o menos. Sí, kilopascales. 294,3 kilopascales. No da 30 kilopascales. Y después cuando calculan la presión en el centroide, les da, no sé, alguien dijo 350 más o menos kilopascales, que es el valor correcto. ¿Sí? El área ya lo teníamos. ¿Y cuánto entonces da la fuerza resultante esa? $621,27. Exactamente, 621,4, 621 kilos newton. ¿Sí? Esa es la fuerza Sí. resultante en la placa. ¿Estamos? Bueno. Esto. Más o menos este es el planteo. Calculo la fuerza, que la presión en el centroide es 351 kilopascales y la fuerza en el centroide es 620, 621, más o menos, que puede variar por algunos decimales, kilonewton. ¿Estamos, chicos? Sí. Buenísimo. Nos quedamos sin tiempo y yo por ahí prefiero ya dejar lo que sigue, que es determinar el centro de presión de este ejercicio y lo que viene para la clase del jueves. Así que espero que se haya entendido todo lo que vimos hoy. Nos quedó casi nada para terminar, pero quiero explicárselos bien, así que lo dejamos pendiente. ¿Alguna duda, consulta? Disculpe, profesor, yo Profe. en un... Perdón. Sí. No, seguí. Lo mío es del TP anterior, no sé si vos tenés que consultar algo de este TP. Lo mío es de la lista. Bien, decime, Adrián. Entonces... Bueno. Bueno, ahí Francisco en el chat me pregunta qué es el centro de presión. El centro de presión es el punto de aplicación de la fuerza resultante en la superficie plana. ¿Sí? Vamos a tener dos puntos de interés en la superficie. Uno es el centroide, que es el baricentro. ¿Y por qué nos interesa el centroide? Porque la fuerza resultante se calcula con el centroide. Mientras que el centro de presión es donde está aplicada esa fuerza. Se los comparto pantalla de nuevo. Tenemos una placa como esta placa que está acá, y tenemos ahí dos puntos interesantes. Uno de ellos es el baricentro de la placa. El baricentro, ustedes sí saben lo que es el centro geométrico de la placa. Si la placa esa es de esta forma, entonces su baricentro seguramente será estar ubicada a la mitad de la altura y en la mitad del ancho. Ese es el baricentro. ¿Y por qué nos interesa el baricentro o centroide? Porque la fuerza resultante es igual a la presión en el centroide por el área. Mientras que el centro de presión, que es lo que me preguntaba Francisco, ¿se llama? El centro de presión, este puntito que está acá, color azul, ese es el centro de presión. Y el centro de presión es en dónde está aplicada la fuerza. Hasta ahora solamente hemos utilizado esto de acá, lo que vendría a ser el centroide. Todavía no usamos lo que es el centro de presión. Lo que continúa ahora en el ejercicio es saber dónde está aplicada esta fuerza que ya calculamos, y para eso calculamos cuál es la ubicación del centro de presión. Para calcular la ubicación habíamos dicho que teníamos estas ecuaciones. ¿Sí? El I sub P igual al I sub C, a todo esto que está acá, y si la presión que está acá es atmosférica o se puede anular, nos queda esto de acá. ¿Estamos, chicos? Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Si no quedan dudas de este tema, nos estaríamos viendo el día jueves, y también el jueves continuamos en la clase de consulta. Podemos ver temas de prácticos anteriores o temas
de ejercicio de este práctico, si les parece. Si es que tienen alguna duda. Bueno, ¿Sí? Nos conectamos directamente, yo me conecto a las 8:10, 8:15, en el link que mandé del Meet, y ahí ya respondo las dudas del práctico anterior. Así no los tengo a todos acá con eso. Bueno, ya paso asistencia en función de la lista que pasaron. Creo que, no sé, alguien tenía duda. Adrián, ¿vos vas a comentar algo acerca de la lista? Ah, no, le preguntaba, yo no creo que dijo que pasó al chat la lista y no la vi, digamos, y después, bueno, puse un número ahí que me pareció, pero, o sea, ¿Cómo que usted te puso pareció? los números de acuerdo a la, o sea, bajó con los apellidos, de la A hasta la Z, ¿no? Sí, bueno, ahí la volví a subir a la lista al chat. De todos modos, la mando por mail en un rato. A ver, quiero ver. ¿Qué número pusiste vos, Adrián? Yo el 29, está perfecto. Bueno, jóvenes, nos vemos el día jueves, 18 horas, para continuar con el tema este. Vamos a ver empuje sobre superficies planas y empuje sobre superficies curvas, y vamos a ver si es que llegamos a dar algo de lo que es flotación.